Ahora, ¿fue de motu propio ese movimiento del sindicato? No. ¿De apoyar a la coordinadora? ¿O de interceder para sacar de balance al gobierno? No creo. Yo creo que fue llamada por el gobierno, el CENTE, para, oye, ayúdame, vamos a hacer una maniobra para rebasar a la CENTE por la izquierda. La coordinadora. Es posible, ¿verdad? Sí, fue una jugada más. Sí. Yo tengo una duda, a ver, de lo que tú nos has explicado en algunas ocasiones, Adelita. Se supone que el gobierno no puede negociar con la coordinadora, hablando de cosas oficiales, ¿no? Legales, porque no es un ente reconocido exactamente por el gobierno para negociar, para tomar ciertas medidas. ¿La coordinadora? Así es, no tiene la representatividad legal, pero la tienen hechos. Bueno, en hechos sí, porque vemos que hacen lo que se les pega la gana. Pero oficialmente no se les debería de reconocer. Es nada más para poner las cosas así en un plan legal. Sí, no es un ente oficial. Entonces, por eso se negocia con el sindicato. O sea, si hay un cambio, una modificación, tiene que ser a base del sindicato para beneficio de los trabajadores. Bueno, es como se supondría que tendrían que ser las cosas. Así tendría que ser legalmente, pero en los hechos no se Sí, es otra cosa. Pero ¿quién estará trazando estos planes? Un chino, Héctor. ¿Un chino? ¿Quién? ¿Quién está detrás de esto, de organizar una estrategia diferente, aparentando que ceden? El gobierno, no sé en qué nivel cada uno de los actores dentro del gobierno propuso esa estrategia para dar la ilusión de que son flexibles. No lo son. No lo son. Tienen consignas de mucho tiempo para llevar a cabo esto y lo van a llevar a cabo. Lo que sí van a lograr es que determinados maestros, los que estaban protestando por lo de la carrera magisterial no incluida en el aumento salarial, todo eso lo van a lograr y eso sí, se van a calmar. Y es un número importante de maestros que se vieron afectados en ese sentido. Y los que ya prácticamente están despedidos, y los y los que están en la cárcel, esos van a continuar. y los nuevos que iban a sustituir a los despedidos, es decir, hay otras acciones necesarias de darles una solución. Sí, pero eso no se va a resolver en este gobierno. Van a seguir en la cárcel. Y estos van a seguir despedidos, a menos de que se diga la gente, está bien, vamos a cesar la movilización. Pues por lo pronto ya que son 869 los que van a recibir o ya recibieron notificación de que por faltas injustificadas en Guerrero se dan 869. 69. No, sigue adelante. Entonces las cosas no cambian. Es solo en esencia. Es una maniobra gatopardística del gobierno, aparentando ceder, ser flexible, pero para apagar lo que está protestando en el interior a todas esas hordas que ya son es que es la opción a llegar a la represión, que era la otra posible. Estaba preparada, pues, había tropas y había decenas de miles de policías federales en Oaxaca. Yo no diría represión. No usaría la palabra represión porque somos mexicanos, acuérdense, ¿eh? Y la palabra represión nos da... Bueno, la aplicación de la ley de la fuerza pública. Eso sí. Eso es lo que debemos manejar. Eso. Porque los maestros disidentes en el Distrito Federal están invitando a sus padres porque el gobierno los está reprimiendo, el gobierno los está... Entonces, sí, pero matando
Oye, es que hay escuelas en las que los maestros, los directores, están diciendo que el gobierno está matando a los maestros. Están masacrándolos en Oaxaca. Sí, y eso es una gran mentira, lo mismo que es una gran mentira que les vayan a cobrar el predial, la luz, el agua y no sé cuántas cosas más. Es una gran mentira. Eso es un derecho constitucional. Pero ya todo eso son, como decía, medidas extremas que ellos toman. El problema es de que no vamos a ganar. Como quiera, el asunto sigue igual, va a seguir igual, no se ve una solución. Que se frieguen todos en Oaxaca. ¿Y qué pasa con el ciclo escolar? Mira, en este momento, hoy, 14 de julio, mañana termina el ciclo escolar. En las escuelas que pararon aquí en el Distrito Federal, los papás están sin saber a dónde tienen que ir a recoger la documentación, a dónde tienen que ir a que les den la información. Tú sabes que junto con las boletas y todo eso, les dan la lista de útiles para el siguiente ciclo, a dónde van a recoger sus uniformes que ya en algunas escuelas fueron entregados. No saben nada. Ayer en una escuela que está en la Unidad de Independencia, estaban los papás pidiendo la información a la directora. Una directora de una escuela primaria les decía, vayan por la puerta de atrás y allá les decimos. La escuela tiene una puertita en la parte de atrás. Y los maestros, los padres indignados, en esa escuela los padres hicieron una ronda ahí en la glorieta de San Jerónimo. Ni un solo maestro estaba en esa vuelta que dieron. Nada más los maestros aventaron a los papás con la gran mentira de que les iban a cobrar la luz y toda esa mentira que han dicho, y mandaron ahí a 20 y tantos padres a darle vueltas y los maestros tomando cafecito. Oye, es que es indignante lo que está sucediendo. Es lucha política. El café es lucha política. Todos tienen derecho. Si el gobierno, como dice Mario, está fingiendo, porque ellos no van a mentir. Dijeron que iban a sacar un plan alternativo para compensar de alguna manera o ver cómo sacan adelante todos esos días que los niños no tuvieron escuela. Pero y así para rescatar ¿cómo se llama? Pues el año escolar supuestamente, y sobre todo por los niños que están en 6º grado, que van a pasar a otra escuela, a otro nivel, y pues les surgen los papeles. Los niños ya se amolaron. No, pasan como siempre. Les dan la boleta. Aquí está tu boleta. ¿Quién? Pero yo nunca vine. No importa, mira. Yo tampoco, le dice el maestro. Exacto. Pero esa es la generación que llega a la secundaria. Y dice el maestro, ¿y tú qué sabes? Pues ni leer, maestro. Y el de la secundaria dice, ¿qué hago con este que no aprendió a leer en la primaria? Apruébalo. Pásalo, porque así. Y llega a los niveles superiores así. Ya la presidencia. De Oaxaca, por lo menos. Ese va a ser el peor daño, ¿verdad? Claro. Generaciones perdidas. Es que, como decías, esta lucha es política. No es una lucha por el futuro social, de un México más luminoso en la educación, donde todos sepan leer y escribir perfectamente y la lectura de comprensión sea la premisa para rediseñar y redimensionar el país. No, aquí no hay un plan a futuro, no hay un plan de una mejor porvenir para el país en ese sentido. Este es un asunto político, exclusivamente político, de una cúpula de parte del sindicato, porque tampoco es la representación del sindicato, que quiere ciertas cosas muy específicas porque se las quitaron y quieren mantener su statu quo en un momento en donde el país quiere cambiar todo ese statu quo que estaba lleno de impunidad, de corrupción, de componendas, y entonces ahí es donde ya no caben este tipo de cúpulas. Pero aquí no hemos visto en ningún momento dado un proyecto a futuro donde esté verdaderamente como eje de todo la educación. Fíjate que había un instituto en la Secretaría de Educación que tenía ese propósito, estudiar los cambios que podrían ponerse en marcha para obtener mejores resultados, que ellos no participaron en la reforma. Es que el Consejo Nacional Técnico de la Educación lo borraron del organigrama de CEP hace
3 sexenios, 1, 2, 3, 4 sexenios. ¿Ya no está? No, en el sexenio de Salinas de Gortari. No recuerdo, fue con Salinas o con Zedillo, pero borraron el Consejo Nacional Técnico de la Educación, que era la dependencia encargada de todo eso, la que daba validez a programas, la que daba validez a planes, la que supervisaba libros de texto, la que tenía el control de la calidad educativa. Pero si vemos un panorama desde cuando la educación empezó a tener un declive, es justo en ese momento, cuando los grandes maestros salieron de SEP y entraron, perdón, pero puros improvisados. Pero hay un equivalente, ¿eh? Los desaparecieron, pero hay un equivalente que revisa eso. Sí, Manelik, pero no está integrado por maestros como los que estaban en el Consejo Nacional. Por eso, Técnico. el que haya el departamento de copias no significa que vaya a ser una mejor organización. Eso tampoco. Había organismos que eran vejigas, no servían para nada, porque ahí estaban como satélites dando vueltas. No, les cambian el nombre, pero siguen estando. No, la actualización educativa no se ha dado porque no hay maestros. Tan. Y además no se puede admitir. El mismo plan de estudios que ocupamos en el Distrito Federal no se puede aplicar en Oaxaca. Por favor, no tienen el mismo acceso a libros, a educación, el mismo desarrollo, las mismas oportunidades, no van a cumplir los mismos elementos. Eso no se puede. Pero eso es perpetuar un examen, una situación de deficiencia. De deficiencia. No, tienen que tener el mismo acceso a la excelencia académica, todos lados. Por eso. Y si en un estado dices, aquí nomás vamos a enseñar lenguas indígenas y bailes regionales. Esa es otra visión, esa es lo que estás diciendo, es otra cosa, no es lo que yo dije. Así van a hablar ellos. No, pero no es lo que yo digo en este momento. Los puros planes de estudios deberían ser más prácticos en Oaxaca, donde van menos tiempo a la escuela. Nada más para empezar. Sí, yo creo que en un país como este, eso es lo que se necesitaba desde el principio, adaptar. No quiere decir que sea más deficiente un lugar que otro, sino tienes que adaptar a sus circunstancias. En vez de dar quizá 8 horas, das 4 de otro modo. No sé, eso tendría que ver con el asunto pedagógico. Pero evidentemente aquí hay un problema de educación que no se refiere nada más a este año con la CENTE. Es algo que venimos arrastrando porque tenemos un pueblo verdaderamente poco educado en términos de la escuela, en términos de lo que te van enseñando. Formación. Sí, claro, muy adoctrinado por los libros de texto en su momento, sobre todo el de historia, demasiado manipulado en términos políticos por los sindicatos. O sea, yo creo que no hemos tenido, desgraciadamente, no ha habido un momento en que podamos decir, este era el modelo que debíamos de seguir, creo yo, desde mi perspectiva, y que se rompió. Yo creo que nunca hemos podido amarrar un modelo real de proyecto educativo. Como igual, no tenemos un proyecto nacional. Tenemos un proyecto sexenal. Quien llega lo impone, lo desarrolla, pero durante 6 años. Pero no tenemos ese proyecto que te permita ir solo ajustando piezas. Y seguimos en esto. Sí. Aquí hay un ejemplo clarísimo. Cuando un día toda la producción de libros de texto, en su totalidad, se fue a la basura. Sí, pero estamos hablando, no puedes decir que la educación en toda su existencia ha sido mala. La educación empezó a deteriorarse en 1980. Cuando sucede eso de los libros fue en 1994, cuando quemaron todos los libros, cuando los libros dejaron de ser elaborados por verdaderos maestros y se pusieron a concurso a ver quién hace el más bonito, mejor ilustrado, y es cuando sucedió lo que señala Héctor, que por una parte de un texto relacionada con el ejército mexicano se quemaron millones de libros en toda la República, pero los libros desde 1960 que se empiezan a entregar en la República Mexicana hasta 1994 habían cubierto las necesidades de Chihuahua, de Oaxaca, de Guadalajara. ¿Por qué? Porque el plan de estudios trabaja de acuerdo al criterio del maestro. Esos son lineamientos generales. Es el maestro al interior del grupo
el que va adaptando claro, no puedes hacer un plan de estudio diferencial, uno para los tzotziles, otro para los tzetzales, no es cierto. Tienes que marcar lineamientos generales y es el maestro al interior del grupo el que debe ir adaptando sus actividades y los conocimientos a las necesidades. Si no, de nada servirían las escuelas rurales. Pero eso es una mentira y se demuestra con números. El nivel de alfabetismo en aquellas épocas era brutal y la verdad es que lo hemos superado. México es uno de los países en el mundo con más escuelas. Que llega, de verdad, la educación llega a lugares que son increíbles. Solo Brasil más o menos se compara con nosotros, hablando de Latinoamérica. Entonces eso no es cierto, no es cierto. Lo que pasa, si eso fuera cierto, Oaxaca no estaría en el hoyo que está, porque en los 60 hubieran recibido mucha educación y entonces hubiera salido una comalada de gente muy valiosa. No es cierto. En los 60 Oaxaca estaba en el hoyo. No es cierto. En el hoyo. No es y cierto, están los Maneli. números. No, sobre estadísticas, y los podemos... te lo digo. No, había un nivel educativo razonable. La educación, en principio, 10 personas empieza a sabían leer y deteriorarse. 10,000 no. La educación empezó a deteriorarse en el sexenio de Echeverría, cuando él empieza a crear escuelas por todos lados, sin tener a los maestros necesarios para cubrir todo eso. Ahí empieza un deterioro que fue marcado en la época de Carlos Salinas, cuando borran a todos los que sabían de pedagogía, cambian el plan de estudio de normales, le insertan la licenciatura, entra la Universidad Pedagógica como un organismo rector en la capacitación magisterial. Son errores que no se han superado porque son errores de tipo político y nunca fueron decisiones pedagógicas. Pero yo insisto, o sea, si empezó con Echeverría, llevamos entonces 47 años. Pero esto se formaliza el deterioro con Carlos Salinas. Todavía hay la formación de maestros, que es de lo que nadie habla, fíjate. Curiosamente, nadie habla de la formación de maestros. Se perdió el normalismo, se perdió la vocación, se perdió el amor a la carrera, la entrega. Todo eso se perdió. La conciencia de que están llevando a cabo una misión importante pero para es que el país. les quitaron lo que equivalía a licenciatura. No, les aplicaron la licenciatura. Por eso, nomás al aventón. Exacto. Sí, Héctor. Sí. Fíjate que cuando se crea el que no era, sí era licenciatura en la Dirección General de Mejoramiento, eso empieza en la Dirección General de Mejoramiento Profesional y después crean la pedagógica para cubrir eso y hacerlo a nivel profesional. Ahí yo no sé por qué se perdió la conciencia ya con la pedagógica y la comalada de licenciados cada año. Están haciendo lo mismo. Ayer no se dieron cuenta que el presidente de la República dijo que unos policías, después de dar servicio, iban a ser considerados ya licenciados. Pero eso ha pasado en todas las carreras. Y además son títulos. O sea, realmente que seas licenciado, ¿qué? O que seas maestro, ¿qué? Sí. No, tiene que ver con lo que está, cómo estás formado, cómo te formaste y cómo puedes tú transmitir el conocimiento. Y los intereses que tengas para... ¿Cuántos doctores en 1000 áreas conocemos que realmente no deberían ser doctores? Bueno, ¿y para qué hacen esa maniobra extraña con Policía Federal? Para profesionalizarlos. Exactamente, simplemente para decir, ya son profesionales. Aunque en términos de lo que ellos sepan y cómo comportarse frente a ciertos acontecimientos, no sepan cómo reaccionar. Y están recibiendo educación los policías, la verdad, también. La Policía Federal y la Policía Bancaria y algunas policías están recibiendo no tenían esa educación. La mayoría había terminado hasta la secundaria. Y les están dando la preparatoria, les están dando carreras y les están enseñando derecho.
sobre todo habla de los juicios orales, algo les enseñan.